Bueno, Sí. estamos hablando del COVID y estamos hablando de Año Nuevo. Muchos empezamos este 2023 con esperanza, pero a veces la realidad se impone, y lo decía la nena recién, y no de forma tan positiva. Y es lo que le pasó a la ministra Analía Uriarte y lo que comentó justamente en redes sociales. Mira, Ahí el está. tuit. Se hizo un PCR preventivo y resulta que justamente tiene COVID. Claro, dice, el 2023 comenzó de manera distinta. El sábado me realicé un PCR preventivo y di positivo. Estaré con licencia médica al menos hasta el miércoles. He tomado y seguiré tomando todos los resguardos necesarios porque es importante que sigamos cuidándonos entre todas y todos. La ministra Analía Uriarte, que está con más trabajo en el Congreso que para qué decir. Así Sí, que así nunca. es. Y bueno, voy a aprovechar también porque encontré el calendario de vacunación, Bien. Margot, para que Ya. vean. Miren, les cuento que el público objetivo para la vacuna bivalente es, por supuesto, que el personal de salud, las personas inmunosupresivas a partir de los 12 años, con algún diagnóstico, por supuesto, y condición definida, usuarios crónicos de 12 a 59 años y personas de más de 60 años. Esto es la semana del 2 al 8 de enero. ¿Viste que no nos Estamos bien. nos toca a nosotros ¿Viste, todavía? Margot? Nos estabas retando porque... No, yo no estoy retando a nadie, pero yo estoy segura que, porque si es por eso, a mí no me tocaría, y yo estoy segura que sí me estaba tocando. Mira, dice personas de 60 años o más. 60 años. ¿Cuánto debes tener, Margot? Ah, No entonces te hagas, no te hagas, Margot. me estaba quitando años. Efectivamente. Bueno, Estaba con 59 y medio la Margot. Claro. Aprovecho a mandarle el saludo a la Analía Uriarte, que estuvo en el matinal otro día. Divina, simpática, amena, cercana. Estaba súper nerviosa, primera vez que entrevistaba a una ministra. Y yo, fue muy amable, así que le mandaba un besito grande, que se mejore pronto. Que se mejore. Bueno, y además que justo ahora están las alertas también levantadas por el tema de esta nueva cepa, ¿cierto? Que ya estaría en Chile la cepa BF27. ¿Qué suena nombre un poco- pusieron? Es Suena Minotauro. un poco ¿Por qué le ponen ese como nombre? a un ingrediente de un producto de limpieza de la casa. Pero Minotauro se llama en jerga Sí, Minotauro. popular, digamos. Claro. Minotauro. Igual le van poniendo nombres cada vez más sí, intrincados. yo siempre me pregunto, ¿quién pondrá estos nombres? No sé. Señor del laboratorio Algún está como científico aburrido, creativo. claro. Claro, el científico, ¿cómo le ponemos? Pongámosle, no sé, ¿Cómo le pondrías tú? la hincha. Eso le pondría yo a esta ceba, porque no nos deja en paz. Y así es porque, de hecho, China, el lugar donde nació esta enfermedad maldita llamada COVID, es el país asiático que hoy registra más de 5.000 muertes al día. Se descubrió que es una nueva cepa y que ya, lamentablemente, en varios países han tenido que tomar medidas decisivas para no dejar ingresar, en este caso, a personas que vienen desde China o, por ejemplo, como Chile, que se les pide un PCR negativo para poder ingresar al país. Oye. Yo creo que deberían ponernos un poco más duros en distintos lugares para que esto no vuelva a pasar lo que ya pasó anteriormente. Mira, vamos a ver las cifras que tiene el MinSal de los contagios. El nivel de contagios hoy día se mantiene más o menos estable, lo que hemos visto ya en las últimas semanas, los últimos meses, pero evidentemente esta nueva cepa preocupa por lo que estaba diciendo la Yamila respecto a la cantidad de contagios. Se señalan hartas cosas que vamos a tener que clarificar acá de alguna manera, porque empiezan al tiro que los síntomas son así, los síntomas son allá, bla, 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 bla. Pero también yo escuchaba científicos que decían, está bien, las restricciones de la frontera son importantes, pero no garantizan que la cepa no haya llegado al país. Porque además es tremendamente contagiosa, parece. Entonces se reproduce muy fácil este virus. Pero bueno, ¿cuáles son sus complicaciones? ¿Cuál es la posibilidad de que nos contagiemos? ¿Sirven las vacunas que tenemos hasta acá? Todo eso se lo vamos a preguntar a alguien que sabe evidentemente más que nosotros, que es el doctor Luis Castillo. Él es ex subsecretario de Redes Asistenciales y también decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, feliz año a todas. Muchas las que están allí gracias, en el igualmente. estudio. Muy buen año. Muchas gracias, Ojalá de verdad bien para de usted salud también, lo todas. mejor. Y ojalá que sea un año sin que tengamos que volver atrás y perder estas libertades que con tanta ilusión hemos podido recuperar. Esta nueva cepa del COVID, ¿en qué se diferencia de la anterior? Mira, esta cepa que se ha llamado Minotauro, pero que en realidad se denomina en la jerga técnica BF7, es una subvariante de la Omicron. Es un linaje que viene de Omicron, que tiene una característica especial. ¿Cuál es ella? Es que se reproduce 18 a 30 veces más rápido que las variantes previas, que Omicron, que Delta y que la original de Wuhan. Esto significa que la contagiosidad de esta cepa es mucho mayor.
Antes, con la que tuvimos el año 21, Delta, que fue muy dañina a nivel pulmonar, se replicaba hasta 5 veces. Esta se puede replicar de 18 a 30 veces, puede infectar al mismo tiempo hasta 30 personas adicionales. Por lo tanto, es una cepa mucho más contagiosa. Es una cepa que cuando uno está vacunado, las vacunas, especialmente la última, la bivalente, protege de cuadro grave de mortalidad y de muerte, pero que en China el porcentaje de vacunación de la población es muy bajo, no alcanza a la mitad, al 50%, aunque el volumen es millones y millones y millones, pero el porcentaje es muy bajo. Y como tuvieron estrategia cero COVID, no tienen inmunidad natural, no tienen inmunidad, como también nos ha pasado aquí en Chile, que cerca de 5 millones y tanto de personas han hecho el COVID, por lo tanto han tenido inmunidad y tienen inmunidad producto de la enfermedad. Eso en China no ha pasado. Doctor, y esto está produciendo allá millones de enfermos. Sí, adelante. Disculpe, pero ¿la bivalente sería entonces la que nos protegería en el caso de Chile? Le pregunto esto porque Sí. los periodos de inoculación, de poderse poner esta vacuna, están todavía en un rango de edad de 60 y más. Me acabo de enterar entonces que yo tengo que estar vacunada ya, pero el resto de la población no. O sea, el porcentaje en Chile que está vacunado con la bivalente sería bajo, salvo los inmunodeprimidos y los mayores de 60. Muy, muy bajo. Hoy día los grupos de riesgo son los mayores de 60 años y los grupos de personas que tienen algunas enfermedades crónicas que requieren o tienen la inmunidad en forma inadecuada y requieren inocularse con esta dosis de bivalente que efectivamente protege de esta cepa tan contagiosa. Ahora, en Chile esta población de gente que se ha vacunado todavía sigue siendo baja. En los adultos mayores no alcanza el 25%. Incluso el personal de salud, para nosotros es casi obligatorio vacunarse, pero también tenemos recién un 50% del personal de salud que está vacunado con la bivalente. Y esta ya circula en Chile hace meses por la información que nos ha proporcionado el Ministerio de Salud. ¿Doctor? Pero que tiene una realidad distinta al país. Le quería preguntar cómo está, buenas tardes. Le quería preguntar un poco Hola. por este nivel de contagio que es más alto, por lo tanto uno debiera tener síntomas quizás antes. ¿Y cuáles son esos síntomas que se pueden determinar? En general los síntomas son dolor de cabeza, que es muy importante para esta cepa, mucho dolor de garganta, que se llama odinofagia, fiebre franca, fiebre, cefalea, dolor de garganta y decaimiento y dolor muscular generalizado. Es parecido a una gripe, a una influenza, pero que se produce en muy corto tiempo. En un periodo muy corto se producen todos estos síntomas. Doctor. Cuando esto sucede, es mejor tomarse un examen. ¿Y es efectivo que afectaría más a los pulmones que la cepa anterior? Es efectivo que tiene mayor trofismo este virus, esta cepa, por el tejido pulmonar propiamente tal. De aquí la importancia de poder inocular a la gente que tiene enfermedades crónicas pulmonares, por ejemplo. Porque sabemos que la inoculación con esta vacuna bivalente le va a proporcionar protección. Chile en ese aspecto está protegido, aun cuando la población que todavía debe vacunarse con bivalente todavía es muy baja. Y aquí creo que es muy importante llamar a los mayores de 60 años que concurran a vacunarse. La vacuna es muy inocua, es gratis, pero muy inocua. Los efectos laterales reportados son muy pocos, son muy bajos y de leve sintomatología, pero producen una gran protección de vida. Entonces, la diseminación de esta cepa en un Chile que está muy vacunado, con 4 dosis al menos, es distinto a lo que sucede en China, donde esto está produciendo millones de enfermos y está produciendo un colapso a nivel de las redes hospitalarias, Doctor, especialmente prácticamente de todos los hospitales de China. volviendo a ese tema justamente de China, asustan un poco los números. Yo sé que la población es mucho más grande, pero decir que hay más de 5.000 muertes por día es un número bastante grave. ¿Esto significa que esta cepa es aún más mortal que las anteriores? No, yo creo que la letalidad de esta cepa es más baja,
pero la mortalidad en China, producto de lo que he estado comentando, que la estrategia de vacunación es muy baja, que hay un porcentaje de adultos mayores que no están vacunados y aquellos enfermos crónicos que no están vacunados, son ellos donde se está produciendo la mayor mortalidad. Pero la letalidad conocida de esta cepa hasta ahora es bastante más baja. En China se están produciendo del orden de 30 a 35 millones de contagios diarios. Y suponemos que la mortalidad y el número de muertos es mucho más que eso, porque información fidedigna hoy día no tenemos respecto a lo que sucede en China. Doctor, y bueno, usted fue subsecretario, ¿cierto?, de las redes asistenciales. Cuéntenos, ¿usted cree que el país está preparado en caso de que tengamos que volvernos a enfrentar a esta enfermedad tal como fue hace 2 años atrás? ¿Lo ve posible? Bueno, hay un tema que se llama fatiga pandémica, que la población civil en general está bastante aburrida, por decirlo así, de una manera coloquial, de las famosas elementos de restricción de las libertades, cuarentena, en fin. Ahora, Chile tiene un sistema ya organizado. A mí me tocó gestionar y coordinar toda la estrategia de crecimiento de camas críticas del país en la pandemia reciente. Y que tuvimos que subir de 1.200 camas de cuidados intensivos a 4.600 camas de cuidados intensivos. Chile lo pudo hacer, lo hizo. Tuvimos casi 4.200 casos hospitalizados con respirador. Y de ser necesario, habrá que hacer el esfuerzo nuevamente para incrementar la capacidad hospitalaria chilena con respiradores asociados para hacer frente a determinadas. Pero creo que eso no debiera suceder en Chile. Porque, repito, Chile tiene una estrategia de vacunación en los últimos 2 años, 3 años, que ha funcionado muy bien. Tiene un número de millones de dosis inoculadas muy alta, casi récord a nivel mundial. Doctor. Y tiene un sistema muy preparado para hacer frente a eso. ¿Y qué pasa con los antivacunas? Que tenemos un grupo de la población, gente que se inoculó con las primeras 2 dosis, después no siguió con la inoculación. ¿Qué pasa con esas personas y con los factores de riesgo que eso implica, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estamos hablando, no sé, padres que no quisieron inocular niños, etcétera. No, mira, en general, salvo que haya una relación asociada a mortalidad con 100% de seguridad, con 100% de incidencia, en general esta inmunización es, entre comillas, voluntaria. No es un elemento obligatorio. Hoy día las inmunizaciones son voluntarias, porque todavía esta inmunización no entra al Plan Nacional de Inmunización porque estamos con la fase activa de la pandemia. Ahora, de los que no han querido inocularse, muchos de ellos no han tenido y han tenido cuarentena y no han tenido contacto con elementos virales en los últimos meses, de manera que han estado exentos de tener contacto con alguna infección viral o con alguien infectado. De aquellos que sin estar vacunados han hecho la enfermedad, hay un porcentaje que ha terminado en cuidado intensivo, un porcentaje no menor, conectado a respirador y haciendo enfermedades graves. Y muchos de ellos, de los que han llegado a cuidado intensivo, en estos momentos están fallecidos. Y eso lo vimos en su momento con dolor digo, porque vimos fallecer familias enteras que no quisieron vacunarse en su momento dado. Doctor, y ahora que vienen las vacaciones, es decir, el contacto entre las personas es mucho más estrecho, se topa uno con muchas más personas. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos prepararnos en este caso? Yo creo que frente a esta subvariante que está en China hoy día circulando y que está causando alarma mundial, lo primero es recordar los principios básicos. Un lavado de manos profuso frecuentemente. Cuando uno está con mucho público, con mucha gente, en reuniones donde hay mucha población, tratar de mantener el aforo de 1 metro, 1,5 metros.
Ojalá utilizar mascarillas cuando uno está en contacto con muchas personas y hay pocas posibilidades de un aforo, utilizar una mascarilla, yo diría casi en forma permanente en aquellos momentos en donde hay alta concentración de pública. En la locomoción pública, por ejemplo, yo creo que hay que acostumbrarse a usar mascarilla en esos momentos donde va mucha gente y donde la probabilidad de contagio es muy elevada. Con esos solos elementos uno previene contagios en forma muy significativa. Y evidentemente, para aquellos que se tienen que vacunar con la bivalente sobre los 60 años, por favor, procedan a vacunarse, porque el porcentaje de mayores de 60 años, que son en aproximadamente 5 millones, 6 millones, recién vamos en un 25%, es decir, muy poco. Bueno, la estrategia doctor, de vacunación hay que acelerarla. Yo soy parte del 75%, así que estoy al debe, me voy a vacunar seguro esta semana por sus recomendaciones. Vamos a llevar a Margot a vacunarse. La vamos a llevar con el móvil con Nico. Doctor, ¿qué pasa también con el tema de esta inmunidad natural que uno adquiriría cuando se contagia de COVID, ¿cierto? Porque yo tuve COVID en septiembre, pasé el 18 encerrada. ¿Y qué es lo que pasa con esta nueva cepa? ¿Yo mantengo la inmunidad un poco teniendo a lo mejor este contagio o ya estoy aniquilada, ya se me acabó? Claro. Sí, hay un porcentaje de personas mayoritario que ha hecho COVID y están vacunadas. ¿Es posible hacer un COVID estando vacunado? Sí, es posible hacer un COVID. Las vacunas protegen de los cuadros graves y protegen de la mortalidad. Protegen de un aumento de la mortalidad, pero no protegen del contagio. Hay mucha gente que ha hecho COVID vacunadas, pero que hacen un COVID leve. Y hay otras personas que sin estar vacunadas hacen un COVID leve y desarrollan inmunidad natural, que para el COVID y sobre todo para la subvariante, la inmunidad empieza a descender a lo largo del tiempo y esta inmunidad se empieza a difuminar en forma muy significativa, tipo 6 a 8 meses, luego de haber hecho un COVID e incluso luego de haberse vacunado. Por lo tanto, es posible que una persona que ha hecho un COVID luego de 8 meses y no estando vacunado vuelva a hacer otro COVID, es posible que vuelva a hacer otro COVID. Y estando vacunado también puedo hacer otro COVID. Yo he tenido 2 veces COVID. Pero con Y 8 tengo- meses de diferencia, entonces. Con, No 3, antes eran exactamente, 3, que decían, ¿no? entre 6 a 8 meses. Las vacunas nuestras, las vacunas con que los chilenos se han vacunado mayoritariamente, son de un sistema RNA. Mayoritariamente las actuales, Pfizer y otros elementos. A diferencia de lo que sucede en China, donde se han vacunado con virus atenuado, que es de RNA? una protección inferior. Es de una protección inferior. No es RNA, son de una protección inferior Las de respecto a China. RNA. Las de Claro. China son inferiores. Son inferiores en cuanto a tiempo de inmunidad. Entonces, 6 meses hablan algunos, 8 meses hablan otros. Por eso es que cada cierto tiempo hay que revacunarse. Pero es posible moverlo y la vacuna y la inmunidad desarrollada protege ciertamente de morir o enfermar gravemente. Doctor, tenemos un tuit ahí de una persona que nos está haciendo una pregunta que se la vamos a hacer a usted. Maritza dice, me encanta el programa. ¿Ustedes creen que volvamos a encerrarnos por el aumento de casos? Yo pienso que no. No debiese suceder en Chile lo que sucede en China. Insisto, si la estrategia de vacunación mejora, si el número de personas con la vacuna bivalente empieza a subir, si todos colaboramos con estrategias de aforo, del uso de la mascarilla, de lavado de manos, la verdad es que va a haber contención de difusión de esta cepa, que ya está en Chile y está probablemente produciendo cuadros leves, porque Chile tiene una situación epidemiológica distinta. Por lo tanto, yo veo muy lejano por ahora que volvamos a encerrarnos porque hay una fatiga. Yo creo que pocos estarían felices de volver a encerrarnos después de estar tanto tiempo encerrados. Doctor, una consulta respecto a la bivalente que se la pueden aplicar las personas mayores de 60, los que trabajan en salud y las personas inmunodeprimidas, pero ¿sería recomendable desde su punto de vista que se bajara el límite de edad para que personas más jóvenes también accedan a la bivalente?
Eso se ha discutido muchísimo, muchísimo. ¿Cuál es el umbral de edad por sobre el cual es necesario reforzar la inmunidad? La verdad es que no hay claridad en el mundo cuáles son los grupos etarios, desde cuánta edad empezar a inocular. Lo que sí sabemos es que por las estadísticas y las publicaciones mundiales, que sobre 60, sobre todo con dosis bivalente, que involucre parte de la inmunidad a las variantes Omicron, sobre 60 empieza a tener un efecto bien significativo sobre protección de mortalidad de muerte y de cuadros pulmonares muy graves. Doctor, Esa es la razón etaria que tenemos hasta ahora. tenemos otro tuit de nuestras quintas panelistas, las personas que nos están viendo en la casa y que nos comentan con el hashtag Hoy se habla TVN. Yo sigo con mascarilla, nos dice Cristi. No me incomoda. Viví la pérdida de mi papá por COVID y me siento muy segura usándola. Saludos y un 2023 lleno de bendiciones para ustedes y todo el equipo. Cariños desde Temuco. Doctor, ¿qué le puede decir a Cristi? ¿Deberíamos volver a utilizar la mascarilla, así como lo decía usted hace un rato, en el transporte público y quizás dónde más, tomando en cuenta que ahora viene esta nueva cepa? En la playa. Yo recomiendo usar mascarillas en todo lugar donde haya afluencia de público en forma masiva, en la locomoción colectiva pública, en donde vaya mucha población, siempre usar mascarilla. Y en la casa, si hay muchas personas, mantener los aforos o decididamente usar mascarilla. Evidentemente, usar mascarilla protectora si hay alguien que anda resfriado. Ya. Ok. Eso Pero por de favor, cajón, allí cajón. todo es medida protectora, es bienvenida. Pero yo recomendaría usar mascarilla en esos momentos. Ok, doctor Luis Castillo de la Universidad Autónoma, muchísimas gracias por este Zoom, gracias por toda la información. Invitar entonces a las personas que deben vacunarse con la bivalente que por favor lo hagan para que evitemos un momento. De hecho, terminamos el programa, nos llevamos a Margot a vacunarse para que obviamente no retrocedamos, no tengamos que volver a la mascarilla y toda esa pandemia que tuvimos que sufrir todos. Así que muchas gracias, doctor. Ustedes no se muevan porque ya volvemos en un ratito con mucha más información aquí en Hoy Se Habla.